Era una tarde tranquila en St. Mary Mead, del tipo que se acomoda suavemente sobre el pueblo como un chal de lana sobre hombros viejos. Una brisa tenue removió las cortinas de encaje de la ventana del salón de la señorita Marple, mientras el ámbar resplandor del sol poniente se reflejaba oblicuamente sobre su alfombra persa, pintando delicados patrones que danzaban con el parpadeo del fuego. La señorita Marple estaba sentada junto a la chimenea, en su sillón habitual, cuyo tapizado descolorido era testimonio de décadas de silenciosa contemplación. Ocupada en su labor de costura, sus dedos se movían al ritmo de la costumbre, tirando del hilo a través del lino con suave precisión. El tenue tic-tac del reloj de repisa puntuaba el silencio, marcando el tiempo en una casa que aún prefería las viejas costumbres. Un suave golpe en la puerta rompió la quietud de la tarde. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, la puerta se abrió suavemente y su vecina, Ethel, entró con las mejillas sonrojadas por el aire fresco de la noche. Ethel llevaba un abrigo de lana abotonado hasta el cuello y un pequeño bolso de ganchillo que había visto días mejores. «Entra, Ethel», dijo cálidamente la señorita Marple, dejando su bordado sobre la mesa auxiliar. «Siéntate, querida. Pareces como si hubieras caminado a paso rápido». «Sí», respondió Ethel, dejándose caer en el settee cercano con un suspiro. «Sentí que necesitaba un poco de compañía esta noche. Ha sido un día extraño». La señorita Marple asintió a sabiendas. «A menudo lo son, en noviembre. La niebla tiene una forma de hacer que todo se sienta inquieto». Un momento después, la criada entró con práctica gracia, llevando una bandeja de plata sobre la cual descansaba una fina tetera de porcelana, 2 tazas delicadas y un plato de galletas de mantequilla. Sirvió el té en silencio, bajó la mirada y salió de la habitación con la tranquila dignidad de quien sabe cómo irse sin ser notado. Ethel tomó un sorbo y cerró los ojos brevemente, como si el calor del té pudiera fortalecerla desde dentro. Luego dejó su taza y dijo suavemente: «Pobre Leo». La expresión de la señorita Marple cambió apenas, levantando las cejas. «¿Leo?», lo instó. «Leo Blake», asintió Ethel. «¿Recuerdas a su hijo menor, Luca? Solo tenía 13 años. Desapareció hace 3 meses, de camino a casa desde la escuela. Un momento caminaba con sus libros bajo el brazo, y al siguiente, ya no estaba». Una sombra cruzó los ojos de la señorita Marple. Se inclinó ligeramente hacia atrás, con las manos juntas sobre el regazo. «Sí, lo recuerdo». Todo el pueblo estaba conmocionado. Ethel se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «No ha habido noticias. Ni una sola pista. Ninguna nota. Ningún avistamiento. Leo y su esposa están fuera de sí. Ella llora día y noche. Y Leo, bueno, dejó de trabajar por completo. Solía mantener su pequeña tienda en Eagle Street impecable. Ahora simplemente deambula como un fantasma, llamando el nombre de su hijo». La señorita Marple suspiró, rozando suavemente el dobladillo de su falda. «Es como si una oscura nube se hubiera posado sobre St. Mary Mead». «Lo ha hecho», susurró Ethel, «y me temo que no se está levantando». Hubo un silencio entre ellas, roto solo por el suave tintineo de la porcelana. «Señorita Marple», dijo Ethel, apenas por encima de un susurro, ¿ha oído hablar del grupo que mutila a los niños y los obliga a pedir limosna? La señorita Marple no respondió de inmediato. Tomó su taza de té, la acunó entre las palmas y finalmente dijo: «He oído susurros. Historias que pasan de una lengua asustada a otra. Se hacen pasar por familias que se mudan a pueblos como el nuestro. Parecen comunes, y luego los niños desaparecen». La voz de Ethel tembló. «Dicen que los niños nunca son los mismos otra vez, si es que los encuentran». La señorita Marple miró pensativa hacia el fuego. «Explicaría muchas cosas, pero no debemos apresurarnos a sacar conclusiones. El pánico no ayuda a nadie». «No, claro que no», asintió rápidamente Ethel. «Pero debemos estar atentos, especialmente con los extraños». La mención de extraños despertó un recuerdo en Ethel. «Hablando de caras nuevas», dijo, enderezándose, ¿sabe algo del inspector de policía que se mudó al pueblo hace 2 meses? Lucas, creo que se llama. Sí, respondió la señorita Marple, entornando ligeramente los ojos. Me crucé con él una vez, en el mercado. Un hombre alto, bastante severo en sus modales. Ethel asintió.
Ese es. Tiene 3 hijas, y las mantiene con la correa más corta que he visto. No las deja ir a ningún lado solas, y por lo que he oído, apenas les permite hablar con nadie. Sobreprotección, murmuró la señorita Marple. Un instinto natural, quizá, pero llevado al extremo se convierte en encarcelamiento. Eso mismo pienso yo, dijo Ethel, animándose. Y su esposa. Pobre mujer, he oído historias de que él levanta la mano contra ella. Los ojos de la señorita Marple se nublaron. Eso, dijo en voz baja, es un asunto muy distinto. El trabajo policial puede endurecer a un hombre, pero nada justifica la crueldad. Ethel se movió en su asiento, su voz ahora más animada. Pero verá, solo porque es policía, la gente asume que debe ser decente. No siempre es así. Mire a nuestro propio inspector del pueblo. Su esposa lo golpea de vez en cuando, y él todavía la adora. Ante esto, la señorita Marple dejó escapar una suave risita, llevándose una mano a los labios. Confieso, dijo, que me resulta extrañamente divertido cuando las tornas se invierten, pero cuando un hombre golpea a una mujer, ataca algo más profundo, algo antiguo y equivocado. La risa se desvaneció de sus ojos mientras continuaba. Rezo porque Leo encuentre a su hijo, y ese inspector Lucas, un corazón más gentil. El fuego crepitó en el hogar, proyectando cambiantes patrones sobre el papel tapiz floral. Afuera, el viento había arreciado, rozando las ventanas con un gemido lastimero. Era una noche para susurrar secretos y cerrar puertas. La señorita Marple se levantó lentamente, alisando los pliegues de su vestido. Se hace tarde, Ethel. Será mejor que ambas descansemos. Ethel se puso de pie, abotonándose el abrigo con manos pausadas. Sí, supongo que tienes razón. Gracias por el té, Jane, y por la compañía. Siempre, dijo la señorita Marple, acompañando suavemente a su amiga hacia la puerta. Debes volver pronto. Cuando Ethel salió al aire fresco de la noche, la señorita Marple permaneció un momento en el umbral, sus ojos escaneando la calle. Un perro ladró a lo lejos. La luz de una lámpara solitaria parpadeaba en la esquina, y aunque no dijo nada en voz alta, una tranquila resolución se instaló en su corazón. Algo se agitaba en ese Temery Mead, y la señorita Marple no tenía intención de ignorarlo. El aire seguía inmóvil aquella tarde, la quietud otoñal que envuelve un pueblo en silencio y recuerdo. Unas cuantas hojas, ámbar y doradas, flotaban perezosamente desde los árboles que bordeaban el camino, cuando la señorita Marple salió de su cabaña con su chal tejido cómodamente sobre los hombros y su bastón golpeando suavemente los adoquines bajo sus pies. Era su hora habitual para caminar, algo que consideraba no solo un hábito, sino una forma de tranquila observación. El pueblo de St. Mary Mead, con sus casitas a 2 aguas y porches cubiertos de rosas, parecía tranquilo en la superficie. Pero la señorita Marple, con sus ojos astutos y su instinto afinado, sabía mejor. La quietud a menudo oculta inquietud. Al pasar por la panadería, donde se formaba una pequeña cola para los cones recién horneados, se volvió hacia el verde y vio una figura solitaria acercándose desde el extremo opuesto del sendero. Incluso desde la distancia, reconoció la postura encorvada y el abrigo desgastado. Era Leo Blake. Caminaba como si cargara un peso invisible, los zapatos polvorientos, la mirada baja. En una mano sostenía un trozo de papel que ondeaba ligeramente en la brisa. A medida que se acercaban, levantó la vista y esbozó una sonrisa cansada. «Señorita Marple», dijo en voz baja y áspera. «¿Paseando por la tarde?» «Siempre», respondió ella cálidamente. «¿Y tú, Leo? Te ves cansado». Él soltó una risita sin alegría y levantó el papel. «He estado en 2 pueblos hoy, Brinsford y Little Ambury». Pregunté. Mostré esto. Desplegó el papel y lo extendió. Era un boceto dibujado a mano de un niño. Luca, con cara redonda, ojos grandes y una mata de cabello rizado. El dibujo era delicado, cuidadosamente hecho, pero ahora estaba manchado por demasiadas manos, por demasiados días de desesperada búsqueda. Incluso pasé por la comisaría de regreso, continuó Leo. Hablé con el sargento Wilkes otra vez. Solo asintió y dijo que lo mantenían activo, pero no hay progreso, ni avistamientos, ni pistas. La señorita Marple tomó el boceto y lo examinó de cerca. «Un buen parecido», murmuró,
con tono tranquilo pero pensativo. Leo suspiró profundamente. Mi hijo mayor, Smith, solía venir conmigo al principio. Buscábamos juntos cada día, pero últimamente ya no viene. Dice que no tiene sentido, que ya hicimos nuestra parte y ahora es responsabilidad de la policía. Pero, ¿cómo puedo detenerme, señorita Marple? Mi corazón no me lo permite. Mi hijo está ahí afuera, en alguna parte. Lo sé. Su voz vaciló y miró hacia otro lado, parpadeando rápidamente. La señorita Marple puso una mano reconfortante sobre su brazo. Smith es un muchacho sensato, dijo suavemente. Y joven. No siempre se entiende el peso del dolor, pero hablaré con él. Y hablaré con la policía también. Un niño desaparecido no es un asunto común. No debe permitirse que se desvanezca en el silencio. Los ojos de Leo se humedecieron, pero se enderezó un poco, como si sus palabras le devolvieran una pequeña fuerza. Gracias, señorita Marple. Significa mucho. Alguien todavía se preocupa. Ella le devolvió el boceto. Nunca subestime el poder de la observación silenciosa, señor Blake. A veces, la cosa más pequeña vista por el ojo correcto puede conducir a la verdad. Se separaron con un leve gesto de cabeza, y la señorita Marple continuó su camino. Pero sus pensamientos ya no estaban en los rosales ni en los primeros crisantemos floreciendo en la plaza del pueblo. En cambio, su mente giraba silenciosamente, lógicamente, como ella ordenó y examinó los detalles de la manera en que una costurera comprueba si hay puntadas faltantes. 2 días después de su encuentro con Leo Blake, los ritmos tranquilos de Santa María Meeran fueron momentáneamente interrumpidos por el tipo de rara ocasión que despertaba entusiasmo al otro lado del pueblo. Una proyección de película en el ayuntamiento. Se había anunciado en el boletín parroquial, discutido en la tienda de comestibles y susurrado con anticipación en la cola de los carniceros. La idea de una velada compartida de entretenimiento sacó a relucir a casi todos. Niños con zapatos gastados, parejas de ancianos abrazadas, madres con chales sobre los hombros y chicas jóvenes riendo de 2 en 2 y de 3 en 3. La señorita Marple nunca había sido muy aficionada al cine, pero hizo una aparición por cortesía y curiosidad. Se sentó cerca de la parte de atrás, observando en silencio más que mirando, de vez en cuando dirigiendo la vista hacia la audiencia en lugar de la pantalla. La película, una historia sentimental y melodramática, tuvo poco atractivo para ella. Sin embargo, la reunión misma, esa mezcla de inquietud y éxtasis, fue suficiente para mantener su atención. Para cuando la escena final se desvaneció y los aplausos ondularon modestamente a través del pasillo, el anochecer se había deslizado como una marea suave, rozando las ventanas con sombras. Mientras la multitud se filtraba hacia el pueblo, el murmullo rosado de las voces llenaba el aire como el canto de un pájaro, vivaz y suelto. Los niños tiraban de las manos de sus padres y los vecinos intercambiaban opiniones sobre el final de la película. La señorita Marple, caminando a su propio ritmo, pasó la vicaría y comenzó a hacer su camino por el sendero hacia su cabaña. Pero, al doblar la esquina de la panadería, vio algo preocupante. Justo adelante, afuera del modesto ladrillo rojo de la casa del inspector Lucas, un grupo de aldeanos se había reunido. Un par de policías uniformados se mantenían rígidos junto a la puerta del jardín, con los rostros tensos y las posturas alertas. Un murmullo creciente pasó entre la multitud, como el viento que sopla antes de la tormenta. Los pasos de la señorita Marple se hicieron más lentos. Ajustó su chal y se movió discretamente hacia la escena, sus ojos azules escaneando cada rostro, cada gesto, cada detalle inquietante. Y entonces lo vio, el inspector Lucas, de pie en el escalón de entrada, con las manos y la calle empapadas de sangre. Su cabello estaba despeinado y su rostro, normalmente tallado en piedra severa, temblaba de emoción. Hablaba rápidamente, con voz áspera y entrecortada. Cuando abrí la puerta, dijo con voz ronca, ella ya estaba desaparecida. Muerta. Un cuchillo. Alguien la apuñaló. Mi hija, apuñalada en su propia casa. Las palabras parecieron resonar en el aire con un peso antinatural. La señorita Marple siguió su mirada. Allí, acostado justo dentro del umbral, estaba el cuerpo de una niña joven, esbelta, con los miembros sin vida desparramados sobre el suelo de linóleo. Un delicado par de zapatos todavía se aferraba a sus pies, uno ligeramente girado hacia adentro.
Un cuchillo de cocina, ensangrentado y brillante, yacía a poca distancia de su lado. Parecía doméstico, ordinario, incluso absurdo en su contexto violento. La señorita Marple la reconoció inmediatamente, aunque solo la había visto una vez, caminando por la calle principal con una cartera colgada sobre el hombro. Era una de las 3 hijas de Lucas, tranquila, retraída, pálida como la leche. El rostro de Lucas se contorsionó de furia. «Yo mismo me encargaré del asesino», gruñó, apretando los puños, con la voz en ascenso. «Quien haya hecho esto pagará. Me encargaré de ello». El inspector de policía local, un hombre corpulento con un bigote recortado y una expresión sensata, dio un paso adelante con mano firme. «Ya basta, Lucas», dijo bruscamente. «No estás a cargo aquí. Esta es mi jurisdicción y yo me encargaré de la investigación». La mandíbula de Lucas se tensó, pero no dijo nada. Sus hombros se desplomaron como si alguien le hubiera quitado el marco que lo mantenía en pie. El inspector se giró y notó a la señorita Marple. Se acercó a ella en silencio, con voz baja, apenas por encima de un susurro. «Lucas dice que estaba fuera con su esposa y una hija en una boda en la ciudad. Las 2 chicas más jóvenes se quedaron en casa. Según él, cuando volvieron esta tarde encontraron a una hija muerta y a la otra desaparecida. Incluso mientras hablaba, hubo un ráfaga de movimiento en el borde de la reunión. Una adolescente llegó apresuradamente, con expresión atónita y respiración rápida. Los aldeanos se abrieron para dejarla pasar, y ella corrió por el sendero, deteniéndose abruptamente cuando sus ojos se posaron en el cuerpo. El inspector intervino inmediatamente. «Adelante, ¿dónde estabas?» La chica, claramente conmocionada, respondió. «Fui a la película. Acabo de regresar». No lo sabía. Su voz se quebró y se abrazó a sí misma, como si intentara sostener las piezas rotas de su mundo. La señorita Marple la observaba atentamente. Había algo extraño en su postura, una ausencia de verdadera conmoción. Dolor, sí. Confusión, ciertamente. Pero también un control sorprendente, como si hubiera visto algo que temía, no algo completamente inesperado. Ella volvió su atención hacia Lucas. La sangre en su ropa era espesa, demasiado extendida para ser el resultado de un simple roce o una mancha accidental. Tenía las manos pegajosas, como si hubieran agarrado algo empapado. ¿Había acunado el cuerpo y tratado de detener el flujo? ¿O había llegado antes que los demás? Las preguntas se plegaron en silencio dentro de la mente de la señorita Marple, como las esquinas de una carta compleja. El inspector local se acercó a ella de nuevo, esta vez en privado, y le hizo un gesto para que lo siguiera unos pasos lejos de la multitud. «Este es un caso delicado», murmuró. «No todos los días la hija de un inspector es asesinada en su propia propiedad». La señorita Marple asintió solemnemente. «Pero le diré esto, señorita Marple», continuó él, mirando hacia la casa de Lucas. «No creo que estemos escuchando la verdad completa. Algo en la historia de ese hombre no me parece bien». «La sangre», dijo la señorita Marple en voz baja. «Demasiada. Mucha para alguien que simplemente descubrió la escena. Y el cuchillo no estaba incrustado. Fue colocado, apartado». El inspector levantó una ceja. «¿Crees que se movió?» «Lo creo», respondió ella en voz baja. El inspector asintió lentamente. «He ordenado la autopsia. El cuerpo será llevado esta noche. Pronto sabremos más». A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, la señorita Marple se quedó un momento más, observando cómo Lucas se sentaba en el umbral con la cabeza entre las manos, mientras sus hijas sobrevivientes permanecían de pie a un lado, una llorando, la otra inquietantemente silenciosa. La escena parecía fracturada, antinatural, como una familia pintada por una mano temblorosa. Caminó a casa bajo el crepúsculo cada vez más profundo, el viento tirando de sus mangas y el olor a humo de madera en el aire. Sin embargo, sus pensamientos estaban lejos de la calma. Una niña asesinada en su propia casa. Un padre con demasiada sangre en las manos. Una hija cuya coartada dependía de una película vista por todos, pero cuyo momento seguía siendo una incógnita. Y, sobre todo, una familia envuelta en dolor, pero desgarrada por las costuras. Cuando cruzó la puerta y entró en la tranquilidad de su cabaña, el corazón de la señorita Marple estaba pesado por la inquietud,
Pero su mente, tan aguda como siempre, ya estaba trabajando. Las sombras habían caído espesas sobre Santa María Meeran, y estaban lejos de dejar de susurrar sus secretos. A la mañana siguiente se desarrolló con una calma frágil en St. Mary Meeran, del tipo que precede al trueno. La niebla flotaba baja sobre los setos, y el canto de los pájaros estaba notablemente ausente en los senderos del pueblo. La señorita Marple, sentada en su mesa de desayuno con una modesta taza de té y media rebanada de tostada con mermelada, no se sorprendió cuando llamaron a la puerta. Fue un toque suave, pero deliberado. Su criada contestó, y un momento después un joven policía del pueblo, aún con las botas húmedas del rocío, estaba en el umbral. «Le ruego me disculpe, señorita Marple», dijo con respetuosa formalidad. «El inspector John desea hablar con usted. Me pidió que, si pudiera, viniera a la residencia de los Lucas». La señorita Marple se puso de pie de inmediato, dejando su tostada intacta. «Por supuesto», dijo con calma, envolviendo ya su chal gris sobre los hombros. «No dejemos que el inspector espere». Mientras caminaba junto al policía por las tranquilas calles, notó cómo había cambiado el aire del pueblo. Ya no era solo el zumbido de los chismes y la tragedia. Ahora había una tensión clara, del tipo que se enrosca sin ser vista en las esquinas. Al llegar a la casa de los Lucas, una vivienda modesta y simétrica, con hiedra dorándose a lo largo del ladrillo, la señorita Marple quedó inmediatamente impresionada por el ambiente. Las cortinas estaban medio corridas, dejando el salón en penumbra, como si la misma casa retrocediera ante la luz del día. Dentro, el inspector Lucas estaba atrapado en un amargo intercambio con el inspector John. Tenía una postura rígida, la voz tensa por la furia. «Ha pasado una noche entera», tronó Lucas, «y aún no has atrapado al asesino. He hablado con mis superiores y tengo la intención de hacerme cargo de este caso. No puedo, no quiero, verlo maltratado». Su esposa estaba detrás de él, secándose los ojos con un pañuelo arrugado, los hombros temblando. Las dos hijas supervivientes permanecían en el pasillo, una visiblemente pálida y llorosa, la otra rígida, ilegible. El inspector John, tranquilo pero firme, mantuvo su posición. «Con el debido respeto, inspector Lucas, esta no es su investigación. Su participación corre el riesgo de comprometerla más allá. Le pediría que diera un paso atrás y me permitiera realizar esta investigación correctamente». Luego, con un gesto hacia la señorita Marple, añadió: «Ahora, volvamos al principio. ¿Qué pasó exactamente cuando regresaron a casa?» Lucas abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, su esposa intervino entre sollozos. «Cuando regresamos de la boda, llamamos a la puerta durante un buen rato. Nadie respondió. Mi esposo usó su llave para entrar por la puerta trasera. Entró y, después de 5 minutos, abrió la puerta principal y me dijo que nuestra hija había sido asesinada». La mirada del inspector John se estrechó. «¿Por qué tardó tanto en abrir la puerta? ¿Y por qué, Lucas? ¿Estabas con la ropa tan manchada de sangre?» Lucas cambió incómodamente. «Cuando la vi, cuando vi el cuchillo en su estómago, lo saqué. Ella ya se había ido. No había nada más que pudiera hacer». «Aún así», dijo el inspector tranquilamente, «5 minutos es mucho tiempo. ¿Estaba viva cuando la encontraste?» «No», dijo Lucas rotundamente. La señorita Marple, observando en silencio desde cerca de la chimenea, lo absorbió todo sin una palabra. Sus ojos no se posaron en Lucas, sino sobre las manos temblorosas de su esposa y las expresiones abatidas de la hija. Girando su atención, el inspector John llamó a la muchacha que había regresado del cine. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Lily», respondió suavemente. «¿Estabas sola en la película?». Lily dudó, sus ojos lanzándose hacia su padre antes de bajarlos de nuevo. «Sí, fui sola. Papá es muy estricto. Si se enterara de que ambos habíamos salido, habría habido problemas, así que fui sola. Por si acaso regresaba temprano, así alguien todavía estaría aquí». El inspector John arqueó una ceja. «Ya veo». La señorita Marple dio un paso adelante con suavidad y se dirigió a Lily con su habitual tono amable. «¿Y a qué universidad asistes, querida?». «Wendover Universidad», respondió Lily, sorprendida. «¿En qué año estás?». «Primer año». «Ah, sí, ya me lo imaginaba», dijo la señorita Marple con una pequeña sonrisa.
Luego volvió al silencio. Se volvió hacia Lucas, su voz ahora tranquila pero clara. ¿Fue robado algo de la casa? Lucas negó con la cabeza rígidamente. No, nada. ¿Alguna señal de entrada forzada? Ninguna. Todo estaba cerrado. La señorita Marple juntó las manos. Entonces se pone de pie la razón por la cual la joven conocía a su asesino. Ella no habría abierto la puerta a un extraño, ni se habría mantenido tranquila con uno en la casa. Siguió un silencio incómodo. El inspector John asintió a la señorita Marple y luego le hizo una señal para que saliera con él. Una vez afuera, en la fresca mañana, bajó la voz. No los creo, dijo sin rodeos. Sus historias son demasiado ordenadas y demasiado ensayadas. Algo anda mal en esa casa. La mirada de la señorita Marple permaneció fija en la hierba helada del césped delantero. Estoy de acuerdo, dijo. La niña, Lily. Su voz carecía de convicción. Miedo, sí, pero no sorpresa. Era como si estuviera defendiendo su versión antes de ser preguntada. Voy a investigar esta supuesta boda, dijo el inspector John. Si no asistieron, toda su cronología se derrumba. La señorita Marple asintió con aprobación. Hazlo. Y yo preguntaré por ahí, en silencio. Las bodas, ya ves, son como tazas de terrotas. Los chismes se filtran desde todos los ángulos. Cuando el inspector John se marchó, la señorita Marple regresó lentamente a su cabaña. Su paso pausado pero su mente inquieta. Las piezas comenzaban a formar un esquema. Un borrador de boceto. Aún no un retrato. Una niña asesinada, pero sin signos de rompimiento. Un padre, su ropa también ensangrentada. Una hija que regresó convenientemente, diciendo muy poco. Y una familia que podría no haber estado donde dijo que estaba. Se detuvo frente a su puerta y miró hacia el centro del pueblo, donde la vida continuaba con una frágil sensación de normalidad. Un niño pasó en bicicleta con un chirrido. Una mujer llamó a su perro. Pero debajo de la superficie de todo, algo estaba supurando. La señorita Marple entró en su salón y se sentó, con su tejido intacto en el regazo. Ya no necesitaba té ni tostadas. Lo que necesitaba, lo que pretendía encontrar, era la verdad detrás de la puerta cerrada, los sollozos ahogados y el silencio que tenía demasiadas voces ocultas en su interior. A la mañana siguiente, el silencio reinaba pesadamente sobre Santa María, como la niebla que se asentaba sobre las tumbas invernales. La poca conversación que pasaba entre vecinos era suave e insegura, como si hablar demasiado fuerte pudiera invocar algo oscuro y sin invitación. La gente se quedó en sus porches, lanzando miradas furtivas hacia el carril que conducía a la residencia de los Lucas. El dolor se aferró al pueblo como lana húmeda. Las conversaciones, aunque tranquilas, fueron persistentes. Algunos decían que la hija del inspector Lucas simplemente había llegado a su límite, que las restricciones constantes, los silencios severos, la habían asfixiado hasta que no pudo soportar más. Otros, en voz aún más baja, sugerían algo más sombrío, que Lucas, en un ataque de ira o por un control mal calculado, había hecho lo impensable él mismo. La señorita Marple, sin embargo, escuchó sin sacar conclusiones. Ella conocía muy bien los peligros de las respuestas fáciles. En su experiencia, la tragedia a menudo llevaba la cara de la familiaridad. Tarde en la mañana, mientras regresaba de una breve visita al vicario, vio al joven Smith Blake de pie cerca de la ventana del granjero, sin mirar nada en particular. Sus hombros se hundieron ligeramente y sus ojos parecían ir más allá del pueblo por completo. «¿Smith?», preguntó la señorita Marple suavemente. Él se giró, ofreciéndole una educada inclinación. «Señorita Marple, ¿alguna noticia de su hermano?». Negó con la cabeza. «No, señora. Todavía nada. Papá se fue a la ciudad otra vez. Se fue temprano esta mañana. ¿No fuiste con él?». «Lo pensé», dijo con un dejo de actitud defensiva, «pero necesito concentrarme en mis estudios. Me he quedado atrás desde que todo esto empezó». La expresión de la señorita Marple se suavizó, pero sus ojos se mantuvieron firmes. «¿Y qué estás estudiando exactamente estos días?». «Matemáticas e historia», respondió. «En la Universidad de Wendover. Estoy en mi primer año». Los labios de la señorita Marple se separaron apenas un poco. «Wendover, ¿dices? Esa es la misma universidad a la que asiste Lily Lucas, ¿no?». «Sí», asintió.
Estamos en la misma clase. Ah, dijo la señorita Marple a la ligera, como si el detalle apenas le interesara. Entonces debiste conocerla bastante bien. Smith dudó. Hablamos de vez en cuando. Ella era tranquila. Se mantenía apartada la mayor parte del tiempo. Pero debió haber mencionado algo. Compartido algo sobre su vida familiar. Presionó suavemente la señorita Marple. Smith miró hacia abajo. Solo que su padre era estricto. Ella nunca habló mucho sobre la familia. La gente no preguntó. Parecía tensa muchas veces. La señorita Marple ofreció una amable sonrisa. A veces el silencio habla más que las palabras. ¿No crees? Supongo que sí, dijo él, cepillando un mechón de cabello de su frente. Realmente no la conocía. No precisamente. La señorita Marple no comentó, pero su mente catalogó cada matiz, la incomodidad en sus ojos, la ligera pausa antes de responder, la forma en que sus dedos jugueteaban con el dobladillo de su manga. Cuídate, Smith, dijo suavemente. Tu padre está haciendo todo lo que puede. No estaría de más estar a su lado. Lo sé, murmuró Smith. Lo haré. Se separaron, y la señorita Marple tomó un camino serpenteante de regreso a través del pueblo, deteniéndose para intercambiar saludos con algunos rostros familiares. En cada puerta, ella escuchaba más de lo que hablaba, midiendo el tono de preocupación, tomando nota de lo dicho, más importante aún, de lo que se evitaba. A media tarde, había regresado a su cabaña, donde el reloj marcaba el tiempo suavemente bajo el manto y el aroma de lavanda fresca permanecía tenuemente en el aire. Se hundió en su silla favorita, el tejido intacto en su regazo, y cerró los ojos. Lily Lucas, estudiante de primer año, tranquila, comedida, compañera de clase de Smith Blackie y ahora fallecida, asesinada en su propia casa, sin entrada forzada, sin pertenencias faltantes, y un padre ensangrentado que habló demasiado alto y demasiado pronto. Smith, inteligente, reservado, un hermano desaparecido durante meses, y ahora, quizás, algo más. La conexión era tenue, un hilo tan fino como una telaraña de seda, pero estaba allí. La señorita Marple abrió los ojos, firmes y claros. El pueblo podía susurrar sus especulaciones, pero ella escucharía los silencios entre las palabras. Y en esos silencios, encontraría la verdad. Pasaron 2 días cargados de inquietud. El dolor, una vez silenciado en ese María, se había endurecido en sospecha e indignación silenciosa. Las conversaciones en la oficina de correos se volvieron más agudas, más deliberadas, y los carriles parecían llevar una atención que hasta los pájaros evitaban. La señorita Marple estaba sentada junto a la ventana del salón al final de la tarde, tejiendo una bufanda azul pálido que nunca vería el interior de un cajón. Sus manos se movían con gracia y firmeza, aunque su mente estaba lejos de estar inactiva. Cada puntada que hacía estaba enlazada alrededor de una pregunta. ¿Quién realmente se benefició de la muerte de la hija de Lucas? ¿Y por qué la verdad, fuera lo que fuera, estaba tan decidida a permanecer oculta? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta principal. Su criada contestó, y un momento después, el inspector John entró. Parecía completamente desgastado, con el cuello de la camisa flojo y el rostro marcado por el cansancio, pero sus ojos aún conservaban una chispa de propósito. La señorita Marple dejó a un lado su tejido y le hizo un gesto para que se sentara. «Te ves como si hubieras luchado contra una tormenta», dijo suavemente. Él exhaló profundamente. «En muchos sentidos, lo he hecho. Supongo que no viniste simplemente por té». «No», respondió, aunque no rechazaría una taza. La señorita Marple sirvió el té con cuidado. «Ahora bien, dime. He completado la investigación preliminar», comenzó él, aceptando la taza con un gesto de agradecimiento. «Resulta que Lucas decía la verdad sobre la boda. Confirmé todo. De hecho, estaba fuera de la ciudad con su esposa y una de sus hijas. Su presencia fue presenciada y anotada. Esa línea de tiempo se sostiene». La señorita Marple bebió tranquilamente, esperando. «Aún así», continuó él, «lo he arrestado». Sus cejas se levantaron ligeramente. «¿Arrestado? ¿De qué cargo?» John se frotó el puente de la nariz. «Obstrucción. Obstrucción constante y deliberada. Interfirió en cada etapa.
Se negó a responder adecuadamente a las preguntas, desafió todo el proceso y luego vino la gota final. Agredió al productor de la película. La señorita Marple parpadeó. ¿Agredido? Sí. Acorraló al pobre hombre. Le gritó. ¿Lo golpeó? Lo culpó por su hija, que había ido al cine esa noche. Afirmó que la película la atrajo. La sacó. Y eso la llevó a la muerte. El productor, comprensiblemente conmocionado, presentó una denuncia oficial. Eso fue suficiente. La señorita Marple dejó su taza con un suave tintineo. Eso no es solo impulsivo. Es peligroso. Bastante, asintió John. Además, Lucas ahora afirma que el oro fue robado de su casa la noche del asesinato. ¿Toro? Repitió la señorita Marple, frunciendo el ceño. Sí, un pequeño cofre de joyas, aparentemente heredadas de su abuela, pero nunca lo mencionó antes, solo lo dijo después del arresto. La voz de la señorita Marple era constante. Momento conveniente, ¿no crees? John asintió con gravedad. Exactamente mi pensamiento. Y dada su conducta, su oficial superior lo ha despedido oficialmente del deber. La señorita Marple juntó las manos en su regazo. Todo es bastante trágico, pero no del todo sorprendente. John alzó una ceja. ¿Pensaste que era capaz de este tipo de desglose? Ella asintió levemente. Desde el principio vi a un hombre demasiado acostumbrado a mandar, demasiado intolerante a la resistencia. Vivía en un mundo moldeado por su voluntad. Y cuando ese mundo lo traicionó, cuando una hija desobedeció, cuando la ley no cedía, entró en pánico. Se aferró al control en todos los momentos equivocados. Hizo una pausa y luego añadió, lo que olvida es que el mundo no está hecho únicamente de las mujeres de su casa, mansas, sometidas o intimidadas. No se puede intimidar a la verdad para que aparezca. Ni ningún hombre debería creerse por encima de la ley, simplemente porque una vez la hizo cumplir. John miró hacia abajo por un momento, asintiendo lentamente. Puede que esté de duelo, pero también es peligrosamente inestable. La expresión de la señorita Marple se suavizó, pero sus ojos permanecieron astutos. Y ahora debemos preguntarnos, ¿fue este supuesto robo una ficción, una maniobra desesperada para desviar sospechas, o podría ser real y estar conectado? John levantó la vista rápidamente. ¿Crees que podría haber algo ahí? Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. No olvides que sus hijas se quedaron en casa. Una está muerta. La otra regresó del cine con una coartada que, aunque plausible, aún está por verificar. Y ahora, un reclamo de oro recién introducido en la historia. Alguien, inspector, está narrando medias verdades. John se enderezó. Tendré la casa registrada de nuevo. La señorita Marple dio una pequeña aprobación con la cabeza. Hazlo, y considera esto. Si el oro fue tomado, puede que no haya sido por un extraño. ¿Crees que fue alguien conocido? Creo, dijo la señorita Marple en voz baja, que en cada historia de pérdida hay alguien que se beneficia, ya sea de la ausencia, el silencio o el desplazamiento de la culpa. John se puso de pie, terminando su té. Lo investigaré. Gracias, señorita Marple. Siempre encuentro claridad después de hablar contigo. Ella sonrió suavemente. No es claridad lo que ofrezco, inspector, solo la costumbre de escuchar lo que la gente no dice. Cuando él se fue, la señorita Marple regresó a su silla. Afuera, el viento había cobrado fuerza y el cielo se tornaba de plateado a carbón. La tormenta no había terminado, pero ahora, al menos, tenía una dirección. El cielo de la mañana estaba bajo sobre Santa María Mead, hosco y gris, mientras la señorita Marple ataba una suave bufanda de lana alrededor de su cuello y salía de su cabaña. Su expresión, suave como siempre, ocultaba la aguda deliberación que se agitaba debajo. Tras su reciente conversación con el inspector John, una tranquila certeza comenzó a formarse, una que necesitaba verificación. Creo que debería visitar la Universidad de Lily, le había dicho la noche anterior con tono suave pero firme. El inspector, ya acostumbrado a la peculiar eficacia de las investigaciones de la señorita Marple, simplemente asintió. Muy bien, adelante. Seguiré gestionando las cosas por mi parte. Ahora, con pasos rápidos y una tranquila determinación, partió hacia el Wendover College. A su llegada, fue recibida con educada curiosidad. Pocos en el personal académico la reconocieron,
aunque su petición de hablar discretamente con alguien familiarizado con el círculo de amigos de Lily fue concedida. Después de un breve intercambio de cortesías y algunas preguntas tácticas, la señorita Marple fue conducida a una oficina tranquila, donde una secretaria administrativa de mediana edad, la señorita Downey, compartió un detalle sorprendente. El inspector Lucas vino aquí hace aproximadamente un mes, dijo la señorita Downey, con su voz teñida de malestar. Hubo un enfrentamiento entre él y un joven llamado Smith Blake. Las cejas de la señorita Marple se alzaron ligeramente. ¿Smith Blake? Sí, un estudiante de la misma clase que Lily. Parece que los dos habían formado un vínculo, inocente por nuestras observaciones. Pero el inspector Lucas estaba furioso. Golpeó al muchacho en el pasillo y le advirtió delante de testigos: si alguna vez te pillo cerca de mi hija otra vez, te mataré. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como escarcha. La señorita Marple murmuró su agradecimiento y salió de la oficina con calma mesurada, aunque en su interior los pensamientos corrían. El patrón empezaba a formarse, uno mucho más intrincado que los chismes ociosos del pueblo. En lugar de regresar a casa, se dirigió al cine donde se proyectaba la película la noche en que murió Lily. El gerente, un joven de aspecto ordenado, con bigote y una actitud de disculpa, la recibió con cautelosa hospitalidad. Sí, dijo lentamente. El inspector Lucas vino aquí al día siguiente, furioso. Me acusó de mostrar películas que corrompían a las chicas y me culpó por el asesinato de su hija. Se volvió violento. Me agarró del cuello y me gritó frente al personal. No tuve más remedio que denunciarlo. La señorita Marple escuchó sin comentarios, observando el creciente hilo de la desesperación de Lucas, el borde desmoronado de un hombre incapaz de contener un mundo que ya no estaba bajo su control. Su última parada, antes de dirigirse al hogar, fue el mercado del pueblo. Para cuando regresó a su cabaña, las nubes se habían espesado y el anochecer comenzaba a caer. Se quitó el abrigo lentamente y se sentó junto a la ventana, mirando pensativamente hacia las sombras cada vez más profundas del jardín. La señorita Marple juntó las manos. Las respuestas estaban cerca, podía sentirlo, y pronto no tendrían dónde esconderse. A la mañana siguiente llegó una frágil quietud, esa que se aferra a un pueblo después de demasiados días inquietos. Santa María Mead, por lo general rebosante de rutinas educadas y saludos familiares, parecía silenciosa, suspendida en la luz gris de principios de otoño. Incluso los pájaros en el seto chirriaban con cansada reticencia. La señorita Marple se levantó temprano, como siempre. Preparó su té con mano experta y untó mantequilla en su tostada con tranquila deliberación, pero sus pensamientos estaban lejos de estar inactivos. Había hilos aún sueltos, mentiras a medias, motivos ocultos tras voces temblorosas, y una visita más por hacer. Se envolvió el chal cuidadosamente alrededor de los hombros y salió a la fresca mañana, con pasos medidos y decididos, caminando hacia la residencia de los Lucas. La casa, antaño un lugar de autoridad y disciplina, ahora tenía el aspecto de una cosa herida, persianas cerradas, jardín desatendido, una pesadez aferrándose a sus ventanas. El inspector Lucas ya no estaba allí. Su arresto el día anterior había enviado una onda a través del pueblo, provocando a partes iguales escándalo y simpatía. Dentro de la casa permanecían su esposa, visiblemente desgastada por el dolor, su hija Lily, silenciosa y pálida, y la hermana menor de Lily, una niña todavía demasiado joven para comprender el peso de los acontecimientos que se desarrollaban a su alrededor. La señora Lucas abrió la puerta, con los ojos apagados y rodeada de sombras. «Está en la sala de estar», murmuró, apenas encontrándose con la mirada de la señorita Marple. «No ha dicho mucho en toda la mañana». «Gracias», respondió la señorita Marple con suavidad, y entró. Lily estaba acurrucada en el borde del viejo sofá floral, con las piernas recogidas debajo de ella, mirando fijamente la chimenea, como si buscara consuelo en su fría rejilla. Miró hacia arriba cuando la señorita Marple entró, pero no dijo nada. La señorita Marple se sentó frente a ella, apoyando las manos sobre las rodillas. «Lee, ¿puedo preguntarte algo?» Lily dio el más débil asentimiento. «La noche que tu hermana fue asesinada, les dijiste a todos que habías ido a ver la película. Estuve allí yo misma. Como sabes, estaba bastante lleno esa noche y no te vi. No es sorprendente, quizás,
Pero me pregunto, ¿podrías decirme algo sobre el final de la película? Lily parpadeó. Su boca se abrió ligeramente. En concreto, continuó la señorita Marple suavemente, después de que el villano fue derrotado y el héroe y la heroína se casaron, ¿qué colores llevaban? Sin vacilación, Lily respondió. El héroe llevaba negro y la heroína vestía de rosa. La señorita Marple ofreció una pequeña, casi triste sonrisa. Ah, dijo suavemente, pero esa película era un documental. No había héroes, ni villanos. Trataba de los planetas, del sistema solar y de la extraña y hermosa danza celestial de los cuerpos, lo cual significa, querida hija, que tú no estabas allí en absoluto. Lily la miró con la sangre drenándose de su rostro. La voz de la señorita Marple se suavizó aún más. Te quedaste en casa esa noche. El silencio que siguió fue largo, interrumpido solo por el débil tic-tac del reloj sobre el manto. Y entonces, como una presa que se derrumba, Lily comenzó a llorar, al principio en silencio, luego con sollozos profundos y temblorosos que llenaron la quietud de la habitación. No podía decir nada. Susurró entre lágrimas. No entonces. No a nadie. La señorita Marple no dijo nada, dejando que el silencio se asentara como polvo alrededor de la verdad. Lily tomó una respiración temblorosa. Smith y yo nos amábamos, dijo. Intentamos mantenerlo en secreto, pero un día papá nos descubrió. Golpeó a Smith delante de todos, allí en los terrenos de la universidad. Luego llegó a casa y me golpeó a mí también. Sus manos temblaban en el regazo. Estaba enojado. Siempre enojado. No podíamos hablar. No podíamos escribir cartas. Pero hace unos días, cuando mamá y papá fueron a la boda, pensé que tal vez podríamos tener unas horas a solas para hablar y hacer un plan. Hizo una pausa. La voz se le quebró. Lo invité a subir. Pensé que mi hermana estaba dormida, pero nos vio y empezó a gritar. Dijo que le diría todo a papá. Le rogué. Le supliqué que se quedara callada, pero no se detuvo. Ella seguía gritando. Y entonces, Lily se cubrió la cara con las manos. Él entró en pánico. Agarró el cuchillo de la cocina. No fue su intención. Simplemente, solo quería que se callara. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. ¿Viste lo que pasó? Intenté apartarlo, susurró Lily, pero ya era demasiado tarde. Vi la sangre y supe que ella se había ido. No sabíamos qué hacer. Estaba aterrorizada. Entonces tomé las joyas del armario de mamá y se las di. Le dije que las vendiera, que pasara desapercibido por un tiempo, que nos iríamos cuando todo se calmara. Pensamos que íbamos a huir, a empezar de nuevo. Luego salí de la casa. Me acerqué al cine, pero la película ya había terminado. Todos se iban, así que me escondí cerca. Esperé hasta que la multitud se dispersó y luego caminé a casa como si nada hubiera sucedido. Pero la policía ya estaba allí. En ese momento, la puerta principal se abrió con un crujido. El inspector John entró en la sala de estar, el rostro solemne. Hemos arrestado a Smith, dijo, dirigiéndose a la señorita Marple. Lo encontramos en una pensión en el pueblo de al lado con las joyas y una gran suma de dinero de la venta. Se volvió hacia Lily. Y ahora, Lily Lucas, estás bajo arresto por retener información, ayudar en la ocultación de un delito y obstruir una investigación policial. Lily no protestó. Simplemente se quedó de pie, con lágrimas deslizándose silenciosamente por sus mejillas. Cuando el inspector John la tomó suavemente por el brazo, la señorita Marple se levantó y le ofreció una última mirada, no de condena, sino de silenciosa compasión. Algunas tragedias, después de todo, tienen su raíz no en el mal, sino en la desesperación. Al final de la tarde, la señorita Marple caminó hasta su casa bajo una estrella de luz melancólica. Al pasar por la vicaría, oyó pasos y se giró para ver a Leo Blake acercándose desde el camino opuesto. Su rostro estaba tenso de dolor, su expresión, amarga. Un hijo, dijo con dureza, me fue arrebatado y nunca regresó. Ahora el otro también se ha ido. Por tu culpa. La señorita Marple se detuvo, su voz tranquila pero firme. Tu hijo mayor se ha ido por lo que eligió hacer. Y tu hijo menor, aún espero que regrese. Pero la justicia nunca debe ser dictada por el dolor. Leo la miró un momento y luego apartó la vista, incapaz o no dispuesto a responder.
La señorita Marple continuó su camino y llegó a su cabaña justo cuando el viento empezó a agitarse. Dentro, el aire era cálido y quieto, la tetera zumbando débilmente sobre la hornilla. Ella se sentó, dobló su pañuelo cuidadosamente y reanudó su tejido. El ritmo del silencio tranquilizó sus pensamientos. En ese Temerimead, la gente pronto volvería a sus recados, a sus setos y a sus tazas de té. La tragedia pasaría a los susurros, finalmente, al silencio. Pero la verdad, por dolorosa que fuera, había sido descubierta. No por la fuerza, ni con prisa, sino mediante la observación silenciosa, la paciencia gentil y la certeza de que incluso el hilo más tenue, cuando se sigue con cuidado, siempre conduce al corazón del asunto.